Muy buenos días. Muchas gracias por su participación y asistencia a nuestro webinar el día de hoy, Bienestar Emocional y Salud Mental, tendencias para fomentar una cultura saludable en las organizaciones. Por favor, pónganse cómodos, que iniciamos en 2 minutos. Gracias. Buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan hoy. Para Unity Willis Towers Watson, Nicaragua, es un verdadero gusto compartir con ustedes un nuevo webinar denominado Bienestar Emocional, Salud Mental, tendencias para fomentar una cultura saludable en las organizaciones, mismo que forma parte del programa de eventos de bienestar corporativo basado en las 4 dimensiones de la salud, en este caso la salud emocional. Antes de comenzar, les comento que estaremos recibiendo sus preguntas y sus comentarios en el chat de la llamada y que se han reservado unos minutos al final de la misma para responderlas. Adicionalmente, este evento está siendo grabado y en los próximos días estarán recibiendo el link de la grabación las personas que se registraron. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto importante en la salud mental de las personas. En esta conferencia conversaremos sobre las prácticas que están implementando las organizaciones para apoyar el bienestar emocional de sus colaboradores y de esta forma fomentar una cultura saludable en las empresas, para lo cual abordaremos los siguientes temas. La salud mental como componente fundamental del bienestar integral de los colaboradores, el continuo del bienestar emocional y daremos respuesta a la pregunta ¿qué están haciendo las empresas en América Latina para mejorar la salud mental de sus colaboradores? Para desarrollar este tema tan relevante e importante en este momento, hemos invitado a Alberto Mondelli, profesional de más de 25 años en la consultoría de talento humano, trabajando con organizaciones en la región, apoyándolas no solamente en el diseño, sino también en la implementación de programas de gestión de talento, compensación, beneficios y bienestar. Adicional, Alberto es speaker internacional, articulista en Forbes y fue reconocido el año pasado como el Top HR Influencer para México y América Latina. Así que sin más preámbulos, queda con ustedes Alberto. Bienvenidos. Muchas gracias, Nigel. Muchas gracias a Unity Willis Towers Watson por esta invitación para conversar de un tema que, como tú bien dijiste, es un tema muy relevante, no solo en este mes, que es el mes de la salud mental, sino en todo momento y que cada vez ha tomado mucha más relevancia en la agenda de bienestar de las empresas, de las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de bienestar emocional y de salud mental en el contexto de las empresas. Y como tú muy bien comentaste, pues vamos a hablar desde el punto de vista, primero, de un concepto integral de bienestar, luego de entender el bienestar emocional y la salud mental como un continuo, y
compartiendo con ustedes también algunas tendencias que estamos viendo en las empresas que son nuestras clientes en la región y en el mundo, en estos temas de bienestar emocional y de bienestar integral, cómo están ayudando las empresas a sus colaboradores a mejorar su salud mental y a trabajar en su salud mental, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando. Los invito realmente a que compartan conmigo sus preguntas a través del chat, incluso comentarios también, aportes que ustedes puedan hacer en función de sus propias experiencias son totalmente bienvenidos, ¿no? Ahora, para darle un poco de contexto a nuestra conversación, me gustaría que entendiéramos qué es lo que ha venido pasando en los últimos meses, ya casi 2 años. Pero bueno, en el año 2020, en marzo del 2020, la pandemia envió a muchos de nosotros y a muchas de nuestras empresas a trabajar de manera remota. Y 2020 seguramente va a ser recordado como el año en que lo imposible desde el punto de vista organizacional se hizo posible. ¿Y qué era imposible? ¿Qué no le hubiera cabido en la mente a ningún profesional al inicio del 2020, antes de la pandemia? Que nosotros íbamos a ser capaces de trabajar de manera remota y mantener, en algunos casos incluso aumentar nuestros niveles de productividad, aumentar nuestros niveles de compromiso con la organización y seguir dando resultados para algo para lo que no estábamos totalmente preparados porque nunca lo habíamos vivido. Y ciertamente ese proceso aceleró la transformación digital de las organizaciones. Las organizaciones tuvieron que confiar mucho más en la tecnología para mantener la conexión con sus colaboradores, para mantener la conexión entre los equipos, para facilitar los procesos de la empresa, los procesos de colaboración, para mantener la productividad. Sin embargo, aun cuando la tecnología jugó un papel muy importante en esto, realmente quienes demostraron lo que siempre se había dicho, que era que la gente era el principal activo de las empresas, pues la gente ciertamente demostró con una capacidad de resiliencia que no habíamos visto nunca, que son ellos, somos nosotros quienes hacemos a las empresas más allá de la tecnología y más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, en el 2020 también se rompió el modelo tradicional de trabajo, ese modelo de trabajo que quizás comenzó a partir de la revolución industrial, ¿verdad? Donde cuando comenzaron a surgir las primeras máquinas, obviamente las máquinas estaban colocadas en un sitio y si tú ibas a trabajar con esa máquina, pues tenías que ir a donde estaba la máquina. Y en la medida que se crearon sitios donde la gente iba a trabajar, pues también se creó la necesidad de tener niveles de supervisión también para esa gente. Y así nació la oficina tradicional, la oficina y el modelo de trabajo que hasta hoy o hasta hace 1 año y medio persistía, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, en el 2020 se demostró que ese modelo tradicional de trabajo, aunque era tradicional, no necesariamente era el más efectivo. Y ciertamente el modelo remoto de trabajo pues demostró que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿verdad? Pero bueno, nos dio opciones, ¿verdad? Para las personas que no tienen que estar trabajando al lado de una máquina que no se pueden llevar a su casa, pues ciertamente hoy tenemos la posibilidad, hoy tenemos la libertad. Eventualmente, si las empresas avanzan hacia allá, tendremos la autonomía de decidir cuándo vamos a trabajar en la oficina, cuándo vamos a trabajar desde la casa o cuándo vamos a trabajar desde cualquier parte que podamos conectarnos probablemente a través de una conexión de Wi-Fi, ¿no? Entonces, ese sitio de trabajo, ese edificio con el logo de la empresa que representaba a la empresa, hoy en día perdió el valor. Hoy en día la empresa es una empresa distribuida porque tiene gente
en cualquier parte de una misma ciudad o en cualquier parte de distintos países, ¿verdad? Con un modelo de trabajo que cambió. Pero además eso cambió la experiencia de los empleados de forma radical. Cuando hablamos de experiencia de empleado, de lo que estamos hablando es de los puntos de contacto entre la empresa y sus colaboradores, entre la empresa y sus empleados. Esos puntos de contacto que confiaban mucho en que la persona estuviera físicamente en su lugar de trabajo, que la persona tuviera contacto frecuente y continuo con su equipo de trabajo, que la persona, el colaborador, estuviera cercano a su líder, a su gerente, a su supervisor, ¿verdad? Hoy en día, pues ciertamente no podemos definirla de esa forma. Hoy los puntos de contacto entre la empresa y sus colaboradores son mucho más virtuales. Entre el equipo de trabajo y el resto de los colaboradores son más virtuales. Entre jefe y supervisado son puntos de contacto mucho más virtuales. Entonces, ciertamente, la forma en que la gente se relaciona hoy con la empresa es una forma distinta. Incluso esto nos ha llevado a este gran temor que tenemos hoy en día de lo que llaman el tsunami de talento o la gran renuncia, y es que mucha gente no está queriendo volver a trabajar porque se dio cuenta durante la pandemia que es posible trabajar de otra forma, y si su empresa no le permite trabajar con ese nivel de autonomía y libertad que encontró durante la pandemia, pues la gente no está dispuesta a trabajar. Digo, nosotros no tenemos estadísticas tanto como lo hacen en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la semana pasada anunciaron que 4.3 millones de personas renunciaron a sus trabajos. Eso es el 3% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Renunciaron a sus trabajos y en la mayoría de los casos sin tener otro trabajo. Obviamente hay otros factores que tienen que ver con los estímulos que pueden haber habido en la economía a través de cheques para la gente. Pero en general nos dice que la gente hoy está viendo esa relación con las empresas de una forma distinta, ¿verdad? Otra cosa que ocurrió durante la pandemia es que el tema de equidad y de inclusión cobró un nuevo significado. Y si ustedes pueden acordarse que hacia finales del 2020 hubo un caso muy importante en Estados Unidos de George Floyd que encendió a las comunidades, no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, por un tema racial, ¿no? El tema de género que siempre ha estado en la agenda, pues fue un tema que cobró relevancia también durante la pandemia, porque ciertamente las mujeres tuvieron que asumir mucho más de la carga de trabajo pesada, de tener que al mismo tiempo y en el mismo sitio cuidar de la casa y continuar haciendo su trabajo, ¿verdad? Y eso hizo que muchas más mujeres salieran de la fuerza de trabajo. Entonces el tema de equidad e inclusión volvió al tapete porque hubo unos impactos de la pandemia sobre estos temas de equidad que todavía seguramente los vamos a estar viviendo por un buen tiempo, ¿no? Y aparte, el bienestar integral de los empleados, pues, se hizo mucho más importante, dio un paso al frente. Las empresas se dieron cuenta, una tendencia que ya venía, que nosotros ya habíamos identificado en nuestras encuestas hasta el 2019, que era más inversión en bienestar, se aceleró durante la pandemia y cobró mucha relevancia, y ahora vamos a hablar un poco de por qué cobró relevancia. Lo cierto es que en el 2021, lo que llevamos del 2021, que ya cerramos el tercer trimestre de este año, pues varias de estas tendencias continuaron. Las empresas han ido aprendiendo de todo esto que ha ocurrido durante el 2020 y el 2021, ¿verdad? Y ya están regresando a los lugares de trabajo, pero ciertamente con aprendizajes de toda esta situación y de todo lo que hemos vivido durante estos años, ¿verdad? Y uno de esos aprendizajes para mí muy importante y muy relevante es este tema que decíamos del bienestar. Del bienestar, de nuevo, enfocado desde el punto de vista de las organizaciones, el bienestar en las organizaciones. Y simplemente para estar de acuerdo,
¿qué entendemos por bienestar? Bienestar básicamente se autodefine con la palabra, ¿no? El bienestar significa estar bien, tener la capacidad de estar bien. Ahora, quiero rescatar aquí dos temas que son importantes para entender todo esto. Primero, nosotros hablamos de bienestar integral. ¿Por qué? Porque estas 4 dimensiones que estamos viendo y que vamos a comentar se tienen que ver en conjunto. No podemos ver una sin la otra. Hay una alta correlación entre una y otra y una impacta a la otra. Entonces, cuando hablamos de bienestar, tenemos que enfocarlo de una forma holística. Y lo otro que hay que entender también muy bien es el hecho de que el centro del bienestar en las organizaciones es la persona. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros como organizaciones queramos hacer por nuestros colaboradores en términos de darles herramientas para mejorar su bienestar, simplemente si el colaborador no decide que quiere invertir en su bienestar y no coloca eso como un objetivo personal, nada que nosotros hagamos como empresa va a poder ayudarlo. Entonces, la integralidad y el hecho de que el bienestar está centrado en la persona, para mí son 2 conceptos fundamentales cuando hablamos de este tema en las organizaciones. Y como ven allí, estamos hablando de 4 distintas dimensiones. Hoy nos vamos a enfocar en la dimensión emocional, pero quería colocarlo en el contexto por la integralidad del concepto de bienestar. Quería presentar el modelo completo, comenzando con el bienestar físico, que fue la primera preocupación de las empresas durante la pandemia. El cuidar la salud de sus empleados, el que no se contagiaran, el que tuvieran acceso a sus tapabocas, a desinfectantes, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de bienestar físico, más allá de estos temas de pandemia, pues simplemente estamos hablando de salud desde el punto de vista físico, de que la persona sea saludable, no tenga enfermedades, que prevenga esas enfermedades, ¿verdad? Que tenga hábitos de vida saludables en términos de alimentación, en términos de ejercicio, en términos de hidratación, en términos de sueño, ¿verdad? Que le permita mantener una condición física. No quiere decir que nos tenemos que ver bien, lo que tenemos es que sentirnos bien desde el punto de vista físico. Pero además tenemos que tener la capacidad, y eso es parte del bienestar físico, de recuperarnos ante una enfermedad, de recuperarnos ante un accidente, ¿sí? Entonces, al final del día, lo que perseguimos cuando las empresas invierten en programas de bienestar físico es la funcionalidad del colaborador. Que el colaborador sea funcional, pueda trabajar, pueda vivir de una manera positiva. Luego tenemos el bienestar emocional y aquí de nuevo vamos a entrar mucho más en detalle más adelante en los siguientes slides, pero como definición estamos hablando de el tener una buena salud mental. Y buena salud mental, igual que ocurría con lo físico, no es no tener una condición de salud mental o un trastorno de salud mental. Puede ser que la tengamos, pero que esté en nuestras manos, que tengamos la capacidad de administrar esa condición y que esa condición de salud mental no nos impida trabajar y vivir de una manera plena. Aparte, en el bienestar emocional, cuando lo vemos desde las empresas, implica que nosotros podamos utilizar herramientas para manejar nuestras emociones, para controlar los niveles de estrés, para nosotros lograr como objetivo del bienestar emocional una estabilidad emocional a través de meditación, de resiliencia y de otra serie de herramientas que están a disposición prácticamente de cualquier persona para ayudarlo a conseguir y mantener esa estabilidad emocional. Luego tenemos el bienestar financiero y aquí no tiene nada que ver con que tengamos mucho dinero o poco dinero, sino que seamos capaces de enfrentar nuestros compromisos financieros, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay una sintonía entre nuestros ingresos y nuestros gastos, que seamos capaces incluso de enfrentar gastos inesperados, gastos de emergencia, que seamos capaces de ahorrar para el corto plazo, pero también para el largo plazo, para el retiro, de manera de poder vivir un retiro digno
que lamentablemente nuestros sistemas de seguridad social en la región en muy pocos casos pues proveen ese retiro digno si nosotros mismos no fuimos capaces de ahorrar para el largo plazo. Y que nosotros seamos capaces también de manejar nuestras inversiones y seamos capaces de manejar nuestros riesgos de manera de alcanzar el objetivo de la seguridad financiera. De nuevo, no es que nos sobre el dinero, es que tengamos la capacidad de vivir dentro de nuestros medios y de ahorrar para el futuro. Y luego cuando hablamos del bienestar social, estamos hablando de el tener un sentido de propósito personal y que ese sentido de propósito personal esté conectado con el propósito de la empresa con la que estamos trabajando, lo cual me dé a mí como individuo un sentido de pertenencia a esa organización. Pero eso también es válido no solamente para la organización. El bienestar social implica conexión con la organización, implica conexión conmigo mismo, implica conexión con mi familia, implica conexión con mi comunidad. Desde el respeto a la diversidad y a la inclusión. El que yo sea capaz de manejar mis relaciones, el que sea capaz de resolver mis conflictos. Y por ahí hay un estudio de varios años que hizo Harvard, donde decía que el bienestar y la felicidad de largo plazo, el mayor determinante que existe para ese bienestar y esa felicidad son las relaciones personales que nosotros construyamos. Entonces, no podemos quitarle importancia a este tema del bienestar social como parte fundamental del bienestar integral. De nuevo, integral, todo está conectado. Si yo tengo una preocupación financiera, eso me va a generar estrés. Si ese estrés es continuado, puedo caer en temas de depresión o puedo incluso tener un reflejo en mi salud física por ese estrés, en alguna condición cardíaca, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos están relacionados y así debemos entenderlo, ¿no? Y cuando las empresas tocan este tema de bienestar y están interesados en este tema de bienestar, de nuevo tienen que entender que esto es un continuo y que estos 4 elementos pueden relacionarse de distintas maneras. Pero en general, lo que tenemos es una persona que se considera saludable, es aquella persona que está en un camino de bienestar físico, mental, financiero y social apropiado, positivo, con acciones proactivas, con acciones preventivas que le permiten alcanzar esa seguridad económica, que le permite alcanzar niveles de conexión importantes, que le permite alcanzar el equilibrio emocional y la funcionalidad desde el punto de vista físico. Esa es la situación ideal. Y cuando las empresas están en esa situación ideal, pues lo que hacen es invertir en estrategias, programas y acciones que soporten esa salud existente, que soporten una cultura de bienestar en la organización y que soporten esa conexión social de sus colaboradores con la empresa, consigo mismo, con su familia y con su comunidad. Luego, en la medida que algunas de las áreas empiezan a sufrir, entonces puede ser que entremos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? O de inseguridad económica, o de enfermedad cuando tanto la salud física como la salud mental se encuentran comprometidas, o el otro lado del continuo y del espectro, que es que el colaborador esté en una situación de alto riesgo porque tenga comprometidas las 4 dimensiones del bienestar. Y cuando caemos de este lado, en estar enfermos o estar en situación de alto riesgo, pues las empresas tienen que invertir e invierten en estrategias, programas, soportes para gestionar la salud, para gestionar el riesgo ocupacional, para gestionar el tema, por ejemplo, no sé, de deudas desde el punto de vista financiero. Entonces, para resolver, para solucionar las situaciones que tienen en esa condición a sus colaboradores, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque esto tiene un impacto en los resultados de la empresa, ¿verdad? Nosotros, si tenemos gente saludable, es gente cuyo nivel de ausencias es menor, cuyos reclamos a su plan de salud es menor, están más comprometidos, tienen mejor desempeño, y en la medida que nos movemos hacia el otro lado de ese espectro, pues encontramos gente con ausencias
encontramos gente que hacen reclamos catastróficos y muy costosos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista financiero, para el plan de salud, donde encontramos riesgos de retención, donde encontramos baja de productividad. Entonces, de nuevo, este tema, las empresas cada vez lo están aportando, lo están enfocando más por esta situación y por este impacto que pueden tener en los resultados de la empresa. Y también en los colaboradores, porque lo que nos dicen nuestras encuestas es que 1/3 de los empleados informan que tienen problemas de salud y problemas financieros. Y que en ese grupo de gente, la probabilidad de insatisfacción con el estado financiero se multiplica por 4, los niveles de estrés, ansiedad o depresión se multiplican por 4, el compromiso se disminuye, ¿verdad? La probabilidad de no estar comprometido aumenta al doble, la probabilidad de trabajar hasta más de 70 años aumenta al doble, los días perdidos por ausentismo o por presentismo adicionales al promedio y a lo normal son 9 días adicionales al año. Y hablamos de ausentismo y presentismo porque las dos variables son importantes. El ausentismo es cuando la gente no va a la oficina, pero el presentismo es cuando va a la oficina, pero, por ejemplo, no sé, tiene una deuda que pagar y en lugar de estar pensando en su trabajo, pues seguramente va a estar pensando en cómo hacer para pagar esa deuda. Y eso genera distracciones, eso genera impacto en productividad, genera una mayor propensión a accidentes de trabajo, ¿verdad? Ese grupo tiene 4 veces más posibilidades de mantener hábitos alimenticios inadecuados de manera frecuente y prácticamente tiene 48, casi 50% más de probabilidad de no tener las conexiones sociales apropiadas. Entonces esto tiene un altísimo impacto en la gente. Y cuando nosotros le preguntamos a las empresas cuáles son esos problemas de bienestar que los están aquejando a sus colaboradores, el problema que aparece como número 1 es el estrés, ¿verdad? 79% de las empresas nos dicen que el estrés es un problema entre sus colaboradores. Y el segundo es la salud mental. Depresión y ansiedad, sobre todo, como condiciones de salud mental que se presentan con más frecuencia. El tercero es la falta de ejercicio y el cuarto la salud física. Eso está conectado con el bienestar físico, ¿verdad? Bienestar financiero, conexiones sociales. Volvemos a tener el tema del abuso de sustancias, discriminación, acoso y falta de equidad. Entonces, si ustedes se fijan, el principal problema, el que aparece en número 1 y número 2, tiene que ver con el bienestar emocional, con el estrés y la salud mental. Ahora, una cosa que tenemos que tener claro es que el estrés no es una enfermedad. El estrés no es necesariamente negativo. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo ante circunstancias que nos producen tensión. Y desde ese punto de vista, el estrés es prácticamente un reflejo de supervivencia. El cuerpo se prepara físicamente y mentalmente para afrontar esa condición. Y desde cierto punto de vista, el estrés puede ser positivo porque nos puede ayudar a salir de situaciones de tensión. Ahora, cuando el estrés se presenta de manera continuada, cuando el estrés se convierte en un tema crónico que nos puede llevar a trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, falta de sueño, etc., allí es cuando se convierte en un problema. Y ahí es cuando nosotros tenemos que actuar. Y por supuesto que las organizaciones tienen que actuar para prevenir el estrés laboral, el estrés generado por la situación laboral de un individuo, por su interacción con su jefe, por su interacción con su equipo, por su interacción con toda la empresa, con los clientes de la empresa, de manera que tratar de controlar esas fuentes de estrés que las mismas empresas en algunos casos crean a través de su cultura. Entonces, el bienestar emocional es el principal problema y fíjense, cuando comparamos los resultados de nuestra encuesta de diagnóstico de bienestar que hicimos en el 2021 y una encuesta similar que se hizo en el 2015 y 2016, lo que vemos es que los 3 temas que han subido de manera más importante
desde el punto de vista del bienestar de los colaboradores son el bienestar financiero, que subió 13 puntos, y el estrés, que ya era un problema, subió 7 puntos, continuó creciendo. Y la falta de ejercicio también continuó creciendo. Obviamente, en este momento, en el 2021, ese crecimiento tiene que ver con ciertamente consecuencias de la pandemia, ¿no? El bienestar financiero de mucha gente sufrió porque perdieron su empleo o su remuneración disminuyó porque a lo mejor si cobraban comisiones o bonos, pues como las ventas cayeron, a lo mejor no cobraron esas comisiones o esos bonos, o alguien en la familia perdió el trabajo. Entonces se creó un estrés financiero adicional, pero el estrés también mental ciertamente aumentó por varias razones relacionadas con la pandemia, el encierro, la fatiga. La gente se está consumiendo después de 18 o 19 meses de pandemia, la gente se está consumiendo y las organizaciones tienen que buscar la forma de reenergizar a las personas, de que en lugar de que se consuman, florezcan de nuevo y se identifiquen de nuevo con la organización. Y cuando hablamos entonces del bienestar emocional, de nuevo hablamos de un continuo, ¿sí? Y nosotros en nuestras organizaciones seguramente vamos a tener gente en cada parte de este continuo y las acciones que nosotros tenemos que implementar van a ser diferentes para los diferentes grupos y para los diferentes individuos, dependiendo de su situación personal, ¿no? Entonces, el continuo empieza, como hablábamos antes, con la persona saludable. Es una persona que funciona de manera normal, que tiene estabilidad emocional y que se siente feliz, no solamente desde el punto de vista laboral, sino incluso desde el punto de vista personal. Entonces, cuando tenemos gente en ese grupo, pues lo que hacemos como empresa es intentar mantener ese bienestar emocional, mantenerlo en ese nivel de estabilidad y de felicidad. Y entonces las empresas lo que hacen es acciones y programas preventivos, programas de mindfulness, programas de yoga, de conexión, de propósito, de meditación, herramientas que le permiten a la persona pues mantener esa situación de estabilidad y felicidad. Ya cuando pasamos a un nivel de disrupción leve, que comienzan a haber algunos niveles de angustia, sin llegar a depresión o sin llegar a ansiedad, pero ya hay algo que se está viendo. Yo diría que mucha gente hoy en día está al menos en un nivel de disrupción leve. Las empresas comienzan a invertir en soluciones de resiliencia. Bueno, ¿cómo hago para reconocer mi situación, aprender de mi situación y qué herramientas puedo tener para salir de esa situación? Todavía a lo mejor sin necesidad de tener un soporte de profesionales entrenados en estos temas de salud mental, psicólogos o psiquiatras, sino con soluciones todavía que nos permiten volver al estado de estabilidad y felicidad. Ya cuando hablamos de disrupción moderada, probablemente el foco cambia a prevenir que esa disrupción se vaya a hacer una disrupción severa y que afecte la funcionalidad de la persona desde el punto de vista mental y físico, con lo cual ya entran intervenciones más enfocadas y más basadas en la ayuda profesional a la persona que está en ese nivel de disrupción moderada, ¿no? Ahí los programas de asistencia a los empleados, donde el empleado puede llamar a una línea y ser atendido por un psicólogo para hacer un diagnóstico inicial o un tratamiento primario de la condición, pues es el programa y la intervención que más vemos, ¿no? Si llega a un nivel de disrupción severa, donde el deterioro funcional se mantiene durante un tiempo, ¿verdad? Una persona deprimida es una persona que mantiene niveles de tristeza, que sus niveles de energía son muy bajos, incapaz de conectarse con un proyecto a futuro. Entonces, ya en estos casos, ciertamente el objetivo es ayudar al empleado a obtener un tratamiento clínico de esa condición de salud mental, ¿no? Y nombramos muy frecuentemente ansiedad y depresión porque son
las condiciones que hemos visto que aparecen con más frecuencia en las organizaciones. Y ciertamente, cuando llegamos a esa situación, no hay otra salida que el tratamiento psicológico o psiquiátrico en caso de que el tema requiera intervención a través de medicamentos para modificar la química del cerebro. ¿Ok? Entonces, ese es el continuo del bienestar emocional y dependiendo entonces de dónde se encuentre la población, pues ciertamente las empresas tienen que establecer cuáles son sus intervenciones. Ahora, una noticia para mí muy buena, muy importante, es que la alta dirección nos está diciendo hoy en día que le interesa mucho más la salud y el bienestar de los empleados y sus familias de lo que le interesaban hace 6 años. Entonces, si queremos ver algo bueno que nos está dejando la pandemia, es precisamente esto. El liderazgo de las empresas ha entendido que es importante en invertir en prevención de estos temas de salud mental. Es importante prevenir en comunicación de estos temas de salud mental y de bienestar integral. Y es importante invertir en educación y en programas y en intervenciones para que los colaboradores, la fuerza de trabajo, sea funcional, sea productiva y alcancen esos objetivos que hemos mencionado de funcionalidad, equilibrio emocional, seguridad financiera y conexión social. ¿Sí? Y cuando le preguntamos a nuestros clientes, para los próximos 3 años, no solamente lo que hemos visto durante la pandemia y antes de la pandemia, para los próximos 3 años, y esta encuesta se hizo en mayo del 2021, o sea que es de ahorita, es para 2021, 22, 23. ¿Cuál va a ser tu principal prioridad? La respuesta del 96% de las empresas es identificar y gestionar el estrés y los problemas de salud conductual, de salud mental, de mi fuerza laboral. Entonces, el nivel de conciencia que se ha creado con este tema, ciertamente, básicamente todas las empresas están pensando qué pueden hacer para ayudar a sus colaboradores con esto, ¿no? El bienestar físico también está al nivel del 92, pero el bienestar físico antes de la pandemia era el foco de la mayoría de las empresas en sus programas de bienestar. Lo que veíamos muy tradicionalmente como programas de bienestar era programas de nutrición, subsidios a gimnasios, todos los temas asociados al bienestar físico, programas específicos para segmentos de la población, a lo mejor fumadores, para que la gente dejara de fumar, programas asociados a el control de la obesidad, ¿verdad? Que después generaban una serie de factores físicos también. Entonces, ya el bienestar físico venía siendo el foco, continúa siendo un foco importante, pero el bienestar emocional lo superó en cuanto a la prioridad dentro del bienestar para las empresas. ¿Y qué nos dicen las empresas en términos de las medidas que han adoptado y las que piensan adoptar este año y los próximos 2 años en términos de ayudar a sus colaboradores con el bienestar emocional? Fíjense, la primera, muy interesante, brindar acompañamiento para el duelo. Es casi obvio que durante la pandemia muchos de nuestros colaboradores pues pasaron por situaciones en las que perdieron personas cercanas, seres queridos, y de manera importante esta acción que no era tan frecuente en el pasado, pues tomó el primer lugar entre las medidas adoptadas. Sin embargo, si vemos para 2021 y 2022, no van a ser tan relevantes porque obviamente se espera que la pandemia vaya entrando en control y ciertamente lo que vemos en las estadísticas es que las muertes relacionadas con la pandemia pues han venido disminuyendo de manera importante en la mayoría de los países, ¿no? Otra muy interesante, promover soluciones de atención virtual para afecciones de salud mental. 40% de las empresas ya adoptado, 31% de las empresas planean adoptarlo en los próximos 3 años. ¿Sí? El que tú pudieras tener una línea a través de la cual conversar con un profesional capacitado para ayudarte ante alguna situación, algún trastorno, alguna condición de salud mental. Invertir en mejorar la resiliencia de los empleados con entrenamiento específico de resiliencia,
fue otra de las áreas, es una de las áreas donde también se va a invertir de manera importante a futuro. El definir una estrategia de salud mental dentro de la estrategia de bienestar integral de la organización, el ofrecer programas para condiciones muy específicas, condiciones crónicas de salud mental, y el rediseñar el programa de asistencia a los empleados para ofrecer mejores soluciones desde el punto de vista de bienestar emocional, desde el punto de vista de bienestar financiero, y no solamente para los empleados. Una tendencia interesante es que muchas de las empresas han extendido el uso de estos programas de asistencia a los empleados para la familia, para la gente que convive con el empleado en un mismo entorno, en la misma casa, entendiendo, obviamente, que esto tiene un impacto, el impacto de lo que rodea al individuo, pues es importante en cuanto a mantener su salud mental. Otras acciones: comunicación y campañas para eliminar el estigma. Uno de los problemas más importantes que vemos en este tema de salud mental es que la gente no habla de este tema. Y en algunos casos no habla porque no tiene el conocimiento para identificar que está sufriendo algún trastorno de salud mental, y al no identificarlo, pues no hay necesidad de hablarlo. Por otro lado, a veces sí está muy consciente de su condición de salud mental, sin embargo la esconde porque en el lugar de trabajo se puede percibir de una manera negativa esa condición de salud mental. Entonces, la comunicación y la educación está formando una parte importante de los programas de las empresas para crear conciencia, para normalizar que la gente hable sobre sus condiciones de salud mental y busque ayuda y utilice las herramientas que las empresas están poniendo en manos de los colaboradores para volver a esa situación de estabilidad y de felicidad en los colaboradores, ¿no? Entonces es muy importante este tema de comunicación y de educación. Y luego otras políticas: medir el estrés, evaluar procedimientos para responder emergencias, etc. Entonces las empresas están implementando una serie de acciones para ayudar a sus empleados a manejar los temas de salud mental. Y otra de las cosas que están haciendo es conectar el bienestar con la propuesta de valor a los empleados, con lo que se está llamando la experiencia del empleado, ¿verdad? ¿Y cómo estamos haciendo eso? Bueno, creando una cultura de seguridad dentro de la organización para que la gente se sienta cómoda compartiendo los temas que están afectando su bienestar emocional, físico, financiero, social, de manera que la organización pueda responder ayudándolos con herramientas, con la asesoría de profesionales calificados, etc. Entonces, de manera muy importante, conectar el bienestar con la propuesta de valor a través de crear una cultura de seguridad, una cultura en la que los supervisores, como ven ahí en el tercer punto, los supervisores entiendan estos temas de bienestar y estén capacitados para identificar o ayudar a los colaboradores a identificar situaciones que están afectando su bienestar y las herramientas, de nuevo, que la empresa puede poner a disposición de ellos para entrar en una situación de bienestar positivo, ¿no? Entonces, aquí están una serie de elementos que las empresas están utilizando, y ya para cerrar, simplemente comentarles algunas tendencias emergentes de bienestar, muchas de ellas asociadas con el bienestar emocional y la salud mental, ¿no? El aumento del foco en el apoyo a toda la familia, el aumento del foco en el cuidado de ancianos o de personas que requieren cuidado, la identificación y prevención de la violencia en el lugar de trabajo, el entrenamiento a los líderes en bienestar emocional, la creación de esta cultura de seguridad psicológica, el trabajo flexible como una forma de adaptarse a las realidades individuales para que la gente continúe siendo productiva, pero en un entorno de flexibilidad en el dónde, en el cuándo y en el cómo
trabajan, la herramienta de gestión de estrés y agotamiento en el lugar de trabajo, campañas antiestigma, uso de inteligencia artificial y videos y juegos para mejorar el compromiso de la gente con el bienestar, programas de vinculación a la comunidad y otros. Entonces, de nuevo, esto es lo que las empresas están haciendo. Como les comentamos al principio, nuestro interés era colocar y entender el modelo de bienestar integral como una forma de aproximarse a estos temas en las organizaciones, entender el continuo del bienestar emocional y cómo las intervenciones en bienestar emocional tienen que estar atadas a los distintos estados en ese continuo y compartir con ustedes esas tendencias y esas acciones que las empresas están tomando en el mercado para ayudar a sus colaboradores a mejorar el tema de bienestar emocional y de bienestar integral. Por eso, podemos abrir a preguntas, Miguel. Sí, claro que sí, Alberto. Tenemos preguntas interesantes y vamos a revisar las preguntas. Ok, una de las primeras preguntas la escribió una de nuestras colegas de recursos humanos y nos indica que generalmente el área de recursos humanos siempre ha quedado relegado si se compara con otras áreas de la empresa. Y cuando hablabas acerca de la alta dirección nos dice que la alta dirección hasta este momento no le ha brindado el verdadero valor al tema del bienestar por ser percibido como algo subjetivo. Y pregunta, en su experiencia, ¿qué acciones podemos tomar en cuenta o implementar para obtener el elemento objetivo? Y nos puso retorno de la inversión, KPIs en este tema. Muy, muy interesante esa pregunta. Y lo primero que tengo que decir es que el bienestar es subjetivo. Y desde ese punto de vista tenemos que enfocarlo. Es subjetivo porque depende de cada persona, depende de la percepción de cada persona en estos 4 elementos y en otros elementos que forman parte de su bienestar. Ahora, ciertamente, como pudieron ver en algunas de las estadísticas que mostramos al inicio de la presentación, el bienestar tiene un impacto en variables que se pueden medir. Tiene un impacto en ausentismo, tiene un impacto en presentismo, tiene un impacto en los niveles de depresión y ansiedad que experimentamos en los colaboradores en la organización, ¿no? Entonces, para mí, lo primero que yo creo que es muy importante es construir el caso de negocio, primero en términos de educación, porque la gente cuando no tiene un acercamiento positivo al tema de bienestar, no es porque no quiera, probablemente es porque no tiene la información necesaria y no tiene el entendimiento del tema necesario, ¿no? Entonces, a partir de la educación, comenzar esa aproximación. Y luego, obviamente, si yo en mi empresa no he hecho iniciativas de bienestar, no puedo tener un caso específico de mi empresa, pero sí buscar los casos que se encuentran, como estos que nosotros acabamos de presentar, de cuáles son estos impactos en variables medibles que tienen ciertamente un impacto en el resultado, en el bottom line, en la calidad de la atención al cliente, un ejemplo muy numérico. Cuando nosotros medimos, ¿verdad? Con la información que viene de las empresas aseguradoras, con la información que viene de nuestra empresa de corretaje, ¿cuál ha sido el uso del plan de salud? Y identificamos que en el uso del plan de salud hay unas condiciones que se repiten en mi fuerza laboral. Yo puedo establecer un plan que ayude a mis empleados en esa condición específica y a mi segmento de empleados que está sufriendo esa condición. Idealmente, si la teoría se hace realidad, al yo establecer esas intervenciones, esa situación se va a mejorar. Y si esa situación se mejora y baja el nivel de reclamo, seguramente la siguiente renovación de mi plan de salud me va a salir bastante menos costosa. Y ahí hay dinero,
ahí hay una forma de demostrar impacto económico de iniciativas de bienestar. Lo mismo puedo hacer si tengo un programa de ayuda a los empleados y entiendo el uso que se está haciendo de ese programa de ayuda a los empleados. Lo están utilizando para temas financieros, lo están utilizando para temas de salud mental, lo están utilizando para temas de asesoría legal. ¿En qué lo están utilizando mis empleados? Siempre manteniendo la privacidad de la información que se necesita en estos temas, simplemente de forma agregada. ¿En qué lo están utilizando? Entonces, ¿cómo hago yo para establecer acciones preventivas? Y de nuevo, eso va a mejorar el uso de esas herramientas. Eso va a mejorar engagement, eso va a mejorar satisfacción de mis empleados, va a mejorar la satisfacción de mis clientes. Pero tenemos que tener esa cultura de medición y ciertamente si hoy no estamos allí, tenemos que empezar con casos generales o comprobados, digamos, estudios serios que nos ayuden a crear esa conciencia de liderazgo. Porque uno de los factores más importantes, más relevantes para que un programa de bienestar sea exitoso es que venga del líder. Cuando una organización tiene un líder o líderes que están comprometidos con su propio bienestar, eso tiene una correlación altísima con el éxito de los programas de bienestar en el resto de la organización y en la creación de esa cultura de bienestar en la organización. Gracias, Alberto. Aura López nos escribió en el chat de la llamada que el tema está súper interesante, pero que tiene una duda respecto a cómo puede medirse el apoyo de los líderes al bienestar de sus equipos. Mira, la forma más directa es preguntarles en términos de acciones específicas de bienestar que están cumpliendo, ¿no? Si tenemos programas de bienestar, ¿qué haces tú como líder para apoyar esas acciones de bienestar? Lo otro es medir las acciones que no están alineadas con el bienestar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estrés laboral, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de conversaciones con los empleados, saber si hay algún líder que consistentemente escribe emails a su equipo, a sus colaboradores en horas no laborables, durante fin de semana, que consistentemente coloca fechas límites que son incumplibles, que no es efectivo en la asignación del trabajo y en la asignación de las prioridades. Entonces, eso, ¿por qué? Porque sabemos que eso lleva a estrés, eso lleva a desconexión del empleado con la empresa. Entonces, podemos medirlo tanto a través de los comportamientos que el líder demuestra como los comportamientos que demuestra que son contrarios a esa cultura de bienestar, ¿no? No es suficiente preguntarle al líder, ¿tú crees en el bienestar? Porque, digo, pocos te van a decir que no, ¿no? Es mucho más poderoso realmente enfocarlo en lo que son los comportamientos que ese líder demuestra. Gracias, Alberto. Aquí hay otra pregunta también interesante y parte del inicio de tu intervención. La persona que escribió dice que si podés ampliar el tema de falta de equidad o la percepción de falta de equidad. Ella pregunta en específico, o él pregunta en específico, cómo abordarlo y solucionarlo para que este tema no impacte el bienestar de los colaboradores. Sí, mira, tendríamos que definir equidad, ¿no? Porque equidad tiene muchas dimensiones. Cuando hablamos de equidad en el tema de inclusión y diversidad, que permite crear una cultura de conexión social y de pertenencia y de respeto a las diferencias en la organización, estamos hablando de darle a las personas acceso a oportunidades desde su propia realidad, ¿verdad? Equidad no es darle a todos lo mismo, es darle a todos lo que le funciona a cada uno en función de su realidad. Yo vi por allí, hay como un ejemplo que ilustra este tema que para mí es buenísimo, ¿no? Uno es que están tres personas detrás de un muro, de una barda, viendo un juego que está del otro lado de la barda, ¿no? Una persona es muy alta, una persona es de tamaño medio y una persona es bajita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen normalmente
las empresas, tengo que ayudarlos a todos, entonces les dan una caja del mismo tamaño a todos, porque eso es equidad, y no lo es, ¿no? Pero del mismo tamaño a todos, y entonces el que es alto, más bien ya ahora supera con mucho el muro, el que es de tamaño medio, pues sí puede ver, pero el que es de tamaño más pequeño todavía no alcanza a ver. Y le di la misma solución a todos, no funcionó. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, al alto no le tengo que dar nada, al medio le doy la caja estándar, porque eso le permite ver, al más pequeño le doy una caja más grande, y eso también le va a permitir ver. Les va a dar igualdad en el resultado, ¿sí? Sin embargo, podemos ir un paso más adelante, y ese debe ser el objetivo de la equidad. Podemos eliminar el muro. Si eliminamos el muro, no necesitamos cajas. Entonces, de eso se trata, darle a la gente el mismo acceso a oportunidades desde su propia realidad. En algunos casos va a ser con una caja, en otros casos va a ser eliminando los obstáculos que las organizaciones ponen en sus procesos para lograr esa equidad. Gracias, ya casi culminando, solo tenemos un par de preguntas más. Aquí preguntan, ¿cuál es, según su opinión, el primer paso para implementar un programa de bienestar en una empresa? Para mí el primer paso es entender dónde hay que actuar, porque ciertamente, aunque tenemos que enfocar este tema de forma integral, no siempre tenemos el presupuesto para invertir en programas en todas las áreas. Entonces, el primer paso es entender dónde está apretando el zapato a mi fuerza de trabajo, a mis colaboradores. Y la mejor forma de entender eso es preguntándole a los colaboradores, ¿sí? Es preguntándole a los colaboradores cuál de las dimensiones de bienestar, en cuál están sufriendo más y por qué, entender, ¿verdad? Y a partir de allí, segmentando población en función de necesidades específicas, pues decidir dónde vamos a poner nuestra inversión, ¿ok? Entonces, entender a los colaboradores, de allí sacar prioridades y ejecutar un plan de acción donde siempre para mí tiene que haber un componente de comunicación y un componente de educación, porque de nuevo, muchas veces la gente no conoce estos temas y al no conocer estos temas no se puede relacionar con ellos, ¿sí? Entonces, comunicación y educación para mí parte fundamental de cualquier programa que definan tus prioridades en función de tus conversaciones con los clientes, perdón, con los empleados. Claro que sí. Alberto, Yolanda de República Dominicana nos dice, ¿es indispensable colocar en este proceso de un psicólogo en las empresas? Mira, depende de la empresa, del tamaño de la empresa. Yo creo que es indispensable, sobre todo para los temas de salud mental y de trastornos que ya implican una disrupción severa o moderada, ciertamente contar con la ayuda de psicólogo o incluso de psiquiatra, pero solamente cuando llegas a ese nivel, ¿ok? En otros niveles no necesitas necesariamente la intervención de un psicólogo. Ciertamente el psicólogo puede ser parte de la empresa, pero a lo mejor no es necesario. Simplemente que tengamos acceso a psicólogo o a psiquiatra a través de programas de la empresa. Ya con eso yo creo que ayudamos bastante a los colaboradores. Sí, y vamos con la última pregunta de nuestra sesión de hoy. La realiza Alberto León y nos pregunta, nos indica, estoy trabajando mucho la ansiedad en los equipos de trabajo que laboran desde casa y tienen presión familiar. ¿Qué recomendarías para el manejo del estrés en casa de esta población? Mira, depende de cuál sea la fuente del estrés, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado la pandemia es que la misma situación afecta de manera distinta a las personas. Entonces, lo que yo te recomendaría es entender la fuente del estrés. Si la fuente del estrés es que estoy en casa y mi casa no tiene las condiciones apropiadas para que yo trabaje, desde el punto de vista físico, un buen sitio, una buena mesa, una buena silla, entonces me voy a enfocar en cómo hago yo para darte esas herramientas. Si la fuente de estrés es que estoy en una casa con mucha gente y hay muchas fuentes de distracción,
pues tendría que buscar otra forma de ayudarte. Si la fuente del estrés es que yo estoy en casa y estoy solo y la soledad es lo que me está afectando, tengo que buscar la forma de darte conexiones sociales. Entonces, lo mejor es entender cuál es la fuente de ese estrés para la gente que está trabajando desde casa. Lo que vemos es que en muchos casos hoy en día es la dificultad de separar lo personal del trabajo y antes, no sé, antes salíamos de la casa a las 8 de la mañana y eso significaba que dejábamos la casa y nos estábamos yendo al trabajo. En el trabajo a las 6 de la tarde cerrábamos el computador y nos íbamos a la casa. Había una ruptura clara, había una diferenciación clara. Hoy en día trabajamos, vivimos, nos entretenemos dentro de la casa y no hay esa diferenciación. Bueno, entonces, ¿cómo te doy yo herramientas para que tú establezcas un mejor manejo de tus horarios de manera flexible, pero que te permita cumplir tanto con lo personal como con lo de trabajo? Entonces, entender la fuente del estrés es lo que nos va a guiar en la solución. Bueno, muchas gracias, Alberto. El tiempo ha volado, como decimos aquí en Nicaragua, y agradecemos la participación y sobre todo el aporte que le has dado a cada una de las personas que se ha conectado en este webinar. A las personas participantes agradecemos su tiempo y su participación y les invitamos a seguirnos en LinkedIn, donde estaremos compartiendo información actualizada sobre nuestros siguientes eventos. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión de hoy. Feliz día. Gracias, Alberto. Bueno.